Trampa, no había que leer con lenguaje sencillo, había que escribirlo en lenguaje sencillo, pues no leerlo. Hermana, vamos a empezar. Sí, lo que pasa es que él dijo que él conocía todas las Biblias del lenguaje sencillo, entonces uno no tenía que copiar del lenguaje sencillo. Profe, Vamos a empezar. es que no hayan escrito en forma flight nomás. Bueno, ahí ya no pidan tanto. No pidan. De otra forma. Sí. Ya, hermanos, vamos a hacer una oración para empezar esta clase en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, nos has guardado, nos has protegido. Los hermanos que estaban enfermos se han ido mejorando. Te rogamos que nos guarde, nos proteja, mi Señor. Te rogamos que nos des habilidades, capacidades para entender tu palabra, Señor. Que con humildad podamos tratar de aprender y tú nos des la capacidad para aprender algo, Señor, no mucho, un poquito, para entender mejor tu palabra. Señor, bendícenos de lo alto por misericordia. Danos tu dulce gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba escuchando parte de la conversación que tenían ustedes antes de empezar la clase y de todo lo que dijeron rescato una sola cosa. Se está poniendo difícil y en verdad se va a poner un poquito más difícil el curso, pero a medida de que se complejice el curso, también vamos a ir haciendo esfuerzo para hacerlo bien entendible para que todos podamos aprender. ¿tá? Aquí se trata de que todos aprendamos algo, del que habla para abajo, y para eso se pide mínimo esfuerzo, hacer las tareas, poner atención en clase. Si usted no entiende algo de lo que se trató en la clase, repáselo, para eso Juanito se las manda de nuevo, para que las repasen, ahí le den una vueltecita más. También me pueden escribir. Las tareas, como siempre, he comentado algunas solamente, las que me han pedido, y otras no las he comentado porque la verdad es que, como dijo uno de ustedes, es lejos la tarea más difícil. Era un poquito complicada, pero la gran mayoría la enfrentó bien, algunos detallitos por ahí que se los comenté. Entonces a los que tuvieron problemas les mandé una notita ahí para que entendieran cuál era la idea. Vamos a ir al tiro a lo de hoy día. Vamos a empezar entonces con las diapositivas. Ya. Lo que vamos a ver hoy día es el método correcto. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como método correcto? ¿Qué vamos a entender como método correcto? Es que, mire, para interpretar la escritura, que es lo que nosotros pretendemos hacer, lo que pretendemos aprender estos días, hay tres elementos en juego. Cuando uno va a leer un pasaje bíblico, lo trata de interpretar, van a haber tres elementos en juego. El primero son las escrituras. Usted recordará que estuvimos tratando detenidamente todo lo que es la escritura, la revelación, cómo se escribió, cómo se reveló, la inspiración al escribir, cómo el Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, etcétera. La escritura, eso es lo más importante. Lo segundo es el exageta o estudiante. Nosotros somos estudiantes, no exagetas, pero los que estamos ahí para leer la escritura, y también ya estudiamos el espíritu correcto. Usted lo repasa después, diríamos que ser humilde,
teníamos que no mirar en menos las otras interpretaciones, teníamos que dejar que el Espíritu Santo nos guiara. ¿Se acuerda usted? Teníamos que hacer una oración para que el Señor nos ayudara. Eso es el espíritu correcto. Pero falta un tercer elemento cuando uno trata de interpretar, que es el método de interpretación. Nosotros que usamos instintivamente, nosotros siempre interpretamos la Biblia, los que son evangélicos antiguos, saben de que las predicaciones normalmente en la iglesia eran, y son en algunas todavía, el predicador lee un versículo, lo explica. Lee el otro versículo, lo explica. Así, va leyendo un versículo y lo va explicando, un versículo lo va explicando. Esa es la forma que nosotros instintivamente siempre hemos interpretado la escritura. Cuando nosotros leemos en la casa también la palabra, también no hacemos un mayor esfuerzo que ese. El esfuerzo que hacemos es simplemente leer la palabra, lo que entendemos de ella, lo asimilamos, leemos otro poquito, lo que entendemos lo vamos asimilando. Pero aunque a nosotros nos parece un poquito extraño, hay varios métodos de interpretación. O sea, no solamente está ese método intuitivo, que le vamos a poner un nombre más adelante, que usamos nosotros, sino que hay varios tipos de métodos de interpretar la escritura. No es que no crean en Dios, todos creen en Dios, todos creen en la palabra, pero no todos la interpretan de la misma manera. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a ver 4 métodos de interpretación que son a nuestro juicio incorrectos y un método que es el más apropiado para nosotros. Entonces, dijimos que había muchos métodos de interpretación. Está el método literalista, está la interpretación liberal, el método histórico crítico, el método teológico, está el método dogmático, el alegórico místico, el racionalista y el histórico crítico. Esos son los métodos que se conocen y que se han estudiado. Ahora, nosotros vamos a estudiar estos 4 últimos, el dogmático, el místico, el racionalista y el crítico, histórico crítico, porque nosotros, estos son los que más han dado en boga, son los que más se usan, los que más han incidido en las diferentes religiones, y nosotros al final vamos a dejarnos con el último, que es el método histórico crítico, pero vamos a hacer una repasadita rápida, y eso es la clase de hoy día. Hoy día vamos a repasar los diferentes métodos, estos 4 métodos. Si usted quiere informarse de los otros métodos que están en la anterior, que son el literalista, el liberal, el histórico crítico y el teológico, usted puede buscarlo en internet o en algún libro de teología, pero la verdad es que no le va a aportar en nada a usted en el conocimiento que queremos adquirir, porque son métodos que son demasiado encumbrados, demasiado elevados, demasiado sofisticados teológicamente para nosotros, ¿ah? Estos de acá también son complejos, pero los tenemos que estudiar porque se han usado y podríamos encontrarnos con gente que en alguna forma ha estado relacionado con esto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que el método de inquirir el significado de los textos determina las conclusiones que vamos a llegar con un determinado trabajo. Entonces, cuando usted está leyendo y la gente usa diferentes formas de interpretar este método, por ejemplo, dice aquí que los mismos pasajes de la escritura se interpretan de forma distinta y se llega entonces a implicaciones teológicas y prácticas diferentes. Por ejemplo, nosotros usamos prácticamente la misma Biblia que usan los adventistas, que usan los solos Jesús, que usan los testigos de Jehová, que usan los reformados y los pentecostales. Tenemos la misma Biblia, y a pesar de que tenemos la Biblia, tenemos diferencias doctrinales profundas. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo si es la misma Biblia que leen todos? ¿Por qué? Porque se interpretan de acuerdo a diferentes métodos, ¿ya? Vamos en el avance de las clases de hoy día y más adelante, vamos a ver cómo una palabra se puede interpretar erróneamente y llevarnos a implicancias teológicas o prácticas medios complejas. Entonces, ¿por qué hay diferencias teologías? La teología de los solo Jesús, la teología de los adventistas,
la teología de los reformados, la teología de los pentecostales, tienen diferencias, a pesar de que la misma escritura. No incluimos aquí a los testigos que están incluidos también, pero no incluimos los mormones porque ellos tienen otros libros anexos que para ellos son santos, sagrados. ¿Ah? Bueno, entonces, un texto normalmente tiene un solo significado. Ahora, ¿cuál es la misión de la exegeta? Es buscar cómo podemos interpretar para escoger la interpretación más adecuada para esa interpretación de ese versículo. Les repito, no es fácil porque por ser nosotros tenemos a iglesias importantes, grandes, con afamados teólogos, como son los luteranos, que tienen diferencias con los presbiterianos, que son iglesias tan grandes y tan educadas como ellos. Vamos a ver el método racionalista. El método racionalista consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Entonces, aquí lo primero ellos parten diciendo, mire, lo sobrenatural no existe. Y todo lo que se puede entender de la Biblia es por medio de la razón humana. No están diciendo de que la Biblia no sea divina. No están diciendo que la Biblia no tenga revelación. Están diciendo que todo lo que está ahí no existe lo sobrenatural, sino que todo tiene una explicación científica para lo que ocurre. Por ejemplo, los que usan este método parten rechazando lo más elemental de la Biblia, que Dios interviene en los asuntos humanos. Ellos dicen, no, Dios no interviene en los asuntos humanos. eh, mm, Ellos, como dijera, empiezan con ese prejuicio. Dios no interviene en los razonamientos, con los seres humanos. Entonces nosotros decimos que sí. Y por eso ellos ven la necesidad de que todo lo que hagan tiene que hacerse de acuerdo al razonamiento de la persona, al razonamiento, al pensar del individuo. El racionalista entonces considera que los milagros de la Biblia, así como todos los eventos naturales, no eran sino sucesos naturales, que se pueden explicar por las leyes de la naturaleza. Entonces, no es que ellos quisieran engañar a la gente, no es que ellos digan, oye, estos eran mentirosos, no, ellos creían convencidos que decían la verdad, pero todo lo que ellos escribieron como algo sobrenatural, realmente eran cosas naturales que estaban ocurriendo. Me permití poner esta fotito ahí, donde explican la caída de los muros de Jericó. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice de que Dios mandó al pueblo a dar vueltas 7 días en torno a la ciudad, y el séptimo día dieron 7 vueltas, y después de la séptima vuelta se pararon frente a los muros, gritaron, y Dios derribó los muros. Bueno, el racionalista dice, mira, eso, la verdad es que no pasó. Lo que pasó es que hubo un gran terremoto. En la foto superior ustedes ven ahí una grieta, estas son ruinas de Jericó, y ahí se ve una grieta profunda, grande que hay, es donde estaba la ciudad de Jericó, y abajo hay un bosquejo de cómo eran los muros. A la derecha del dibujo está el muro exterior que está caído, a la derecha. A la izquierda tienen el muro interior. Acuérdense que esta ciudad tenía un doble muro, tenía un muro interior, un muro exterior, y entre los dos muros habían casas, y en esas casas vivía Rahab la ramera, si usted se acuerda la historia, ¿no es cierto? Porque ella, de la casa de Rahab la ramera, tuvo acceso al muro exterior. Entonces ellos dicen, oye, es verdad, los muros cayeron, el pueblo de Israel entró victorioso, pero lo que pasó realmente fue que Dios permitió que viniera un terremoto, y el terremoto botó los muros. No es que los israelitas hayan gritado y hayan caído los muros. Entonces, ellos, por este método racionalista, lo que hacen es abstraerse de todo lo sobrenatural y llevarlo todo a algo racional. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre las aguas, ellos dicen, no es que Jesús haya caminado sobre las aguas, sino que en esa parte
había una parte un poco profunda y Jesús caminó por la orilla y parecía que venía sobre las aguas. Entonces siempre, ya hay libros de esto, pues, del método racionalista, hay libros, hay estudios, hay eruditos que se han dedicado a esto, y un trabajo bastante serio que hacen ellos, porque ellos creen que así era la cosa, que estaba todo explicado de acuerdo a la cosa humana, por ser la alimentación. Aquí hay otro ejemplo. El racionalista resuelve el caso de la alimentación de los 5.000, suponiendo que el muchacho cuando fue generoso dijo, mira, yo tengo 2 panes y unos pececillos acá, y empezó a repartir, la gente dijo, oye, mira el cabro chico, buena gente, buena onda, yo también tengo aquí 2 panes, yo también tengo unos panes acá, yo tengo otros pececitos acá, mira, yo ando con un pedacito de charqui, y empezaron a repartirse, y todos comieron, y todos se alimentaron. Cuando fueron los 4.000, dice que a los discípulos, como el Señor dice, no tenéis vosotros para darle, entonces los discípulos dijeron, oye, la otra vez el Señor nos avergonzó, los muchachos se pudieron dar comida, la gente, así que busquemos nosotros de dónde sacamos y empezaron a hacer como decíamos, porque hoy día nosotros hicieron una vaca y juntaron aquí, juntaron por acá y le dieron a toda la gente. Entonces ellos no ven nada de milagroso en estos sucesos, sino que dicen, aquí hubo un milagro moral. ¿Por qué? Porque tanto el muchacho como los discípulos despertaron la generosidad espontánea del pueblo. Entonces, el racionalista, todas estas cosas milagrosas que el Señor hizo, no las creen. Ellos creen que simplemente Dios lo usó para hacer una enseñanza, pero que no existe lo sobrenatural. Entonces, este mismo método se encuentra explicación para todos los eventos sobrenaturales de la Biblia, y cuando esto no es posible, dicen que el texto no es correcto o que los escritores han engañado a sus lectores, contrario a su costumbre natural, que era no engañar. Entonces, nos queda claro que el método racionalista es un método cuando el intérprete bíblico elimina todo lo sobrenatural, ¿ya? Y todo lo considera como un hecho natural, le busca una explicación científica, una explicación natural a las cosas, no sobrenatural. Hay otro método que también se usa mucho, que es el método alegórico místico. Este método alegórico místico considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Aquí lo que se está diciendo es que no es el significado natural y evidente que le da a la Biblia su importancia, sino el significado místico, todo lo espiritual. Me explico. Ellos cuando ven un hecho, dicen, mira, no es que el hecho sea literal, sino que el Señor contó estas historias, esta alegoría, o ocurrió en esta historia, y la registraron los escritores bíblicos para dejar una tarea, o perdón, una enseñanza espiritual o mística. Entonces, alegórico místico porque no es que hayan ocurrido las cosas, sino que lo que ocurrió fue que se inventaron se crearon esta historia para que nosotros pudiéramos entender y dejarnos un significado espiritual. Esto nace cuando algunos cristianos de Alejandría, ya hablamos de Alejandría, que esto está en Egipto, ¿no es cierto? Ellos eran incapaces de explicar ciertas dificultades bíblicas. ¿Por qué? Porque Alejandría se transformó, lo dijimos el otro día, en un foco del conocimiento, en un foco de la sabiduría. Se formó la biblioteca de Alejandría, llegaron grandes eruditos a esa biblioteca a estudiar. Es como que dijeran, mira, vamos a hacer una biblioteca aquí en Santiago de Chile, y vienen de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos a usar la biblioteca. Entonces empiezan las calles de Santiago a llenarse de gente muy ilustrada, muy erudita, pero no todos cristianos, porque son bibliotecas que tienen de ciencia, de física, de filosofía. Entonces, estos cristianos que estaban en Alejandría trataban de explicarle las verdades bíblicas a esta gente educada, a esta gente que decía, oye, pero no me diga esa cuestión a mí. Entonces, ellos trataron de, entonces empezaron a hacer estas alegorías como diciendo, mira, no es que haya ocurrido eso, sino que la Biblia lo dice para enseñar esto. Algunas sectas modernas usan este método para ayudar a desvanecer todo aquello que pueda crear contradicciones científicas. Vamos a ver ligerito un ejemplo y esto lo va a dejar más claro. Pero en el fondo, mire, lo que ellos dicen esto, sacan todo el sentido literal del texto, y si sacan el sentido literal del texto, no hay necesidad de preocuparse por sus
exactitud histórica. Un ejemplo, y aquí lo van a entender bien. Daniel en el foso de los leones. Nosotros, ¿qué sabemos de la historia de Daniel? Sabemos de que Daniel fue echado al foso de los leones, que Dios cerró la boca de los leones, y al otro día el rey cuando va y le dice, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y Daniel dice, sí, mi Señor, el Señor a quien yo continuamente sirvo, Él me ha librado de la boca de los leones. ¿Se fija entonces? Y nosotros cuando leemos este pasaje, cuando comentamos este pasaje, nos alegramos porque, oye, cerró la boca de los leones. Ellos dicen, mira, nunca Daniel estuvo en el foso de los leones. Aquí lo que quiere decir cuando dice eso en escrito, cuando escribieron que estuvo, que estaba preso en las tentaciones y debilidades comunes de los hombres. Y estos son representados en la historia por los leones. Y por medio de la fe, Daniel salió ileso de eso. Entonces, ellos dicen, no es que Daniel haya estado de verdad en el foso de los leones. No es que los leones no los hayan comido, sino que Daniel, al estar en Babilonia, en una ciudad pagana, estaba preso de las debilidades, las tentaciones comunes de todos los que vivían en Babilonia, pero como salió victorioso, entonces salió, esos leones representaban a esas tentaciones, y como Daniel no le hizo caso a las tentaciones, salió victorioso del foso de los leones. ¿Se fija que interpretan totalmente contrario? Ellos no te enseñan una cosa, perdón, no es contrario, no te enseñan una cosa contraria, dicen, Dios lo libró, sí, pero no lo libró de los leones, porque eso es una alegoría, por eso se llama método alegórico místico, porque todo lo que está en la escritura son alegorías para enseñar algo. ¿Qué le enseñan entonces esto? Mira aquí. Los enemigos cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. Los enemigos de Daniel, ellos fueron, según la escritura dice, los echaron a ellos y los leones se los comieron, los devoraron, los destrozaron. Bueno, ¿y por qué nos salvaron ellos? Porque ellos, como cayeron víctimas de esas tentaciones, entonces fueron muertos por los leones. La lección que encuentran ellos los alegóricos místicos en esto dice, solo aquel que tiene fe en Dios puede salir triunfante sobre las dificultades de la vida. ¿Me entiende usted? Entonces, por eso yo le digo a una persona que no cree en Dios, a un ateo, usted le dice, oye, pero la historia de Daniel, que cuando estuvo, le va a decir a usted, oye, no sé, ¿cómo los leones no le iban a hacer nada? ¿Dónde la viste que un ángel iba a cerrar la boca a los leones y al otro día al otro se los comió entero? No, pues eso no puede ser. Entonces, el alegórico me dice, mira, yo no voy a pelear con ellos, voy a decirle, mira, lo que pasó realmente ahí fue que los leones representan la tentación, representan la vida contraria a Dios, y como Daniel resistió, se libró de los leones, se libró de las tentaciones, y como los otros no resistieron y cayeron en las tentaciones, ellos son víctimas de los leones. ¿Te fijas? Otro ejemplo es nuestros primeros padres. La Biblia nos enseña que nuestros primeros padres, el Señor les habló del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero ellos, ¿qué dicen? No, no es que haya existido un árbol. No, lo que pasa es de que ellos tuvieron sexo. Entonces, usted sabe de que hoy día la manzanita se muestra como sexo, ¿verdad? Entonces, lo que están diciendo en esto de que ellos interpretan, no como que haya pasado de que Dios le dijo, mira, este es el árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que ellos dicen, lo que pasó ahí realmente fue que ellos tuvieron relaciones y al tener relaciones se apartaron de Dios, entonces ya no pudieron seguir en la presencia de Dios. ¿Se fija cómo ellos, las cosas que son difíciles de entender en una explicación tal como está en la Biblia, le buscan una explicación alegórica? Ese es el método alegórico místico. No es que ellos nieguen la Biblia, repito una vez más, igual que el racionalista no niega la Biblia, pero la interpretan uno con el razonamiento humano y este otro a través de alegorías. Este método es más complicado, el método dogmático, porque pareciera menos dañino, pero ha causado hartos problemas. ¿Qué es lo que es el método dogmático? Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Como dice ahí propiamente hablando, un poquito, problema de una hojita que se me cayó.
Entonces lo que dice acá es que dogma significa enseñanza. Entonces, el método dogmático, bueno, a la gente le molesta la palabra dogma porque siempre se ha asociado con una cuestión así, dogmático, que te imponen cosas, que te obligan a hacer cosas, pero aquí estamos hablando de un sistema, un sentido distinto al tema, el tema dogmático, el concepto dogmático. Este método dogmático interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Esa es la clave. Aquí interpreto la escritura, sí, pero de acuerdo a los dogmas de un grupo. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan un método basado en algún principio aceptado de la hermenéutica. Entonces, las interpretaciones de los exegetas están supeditadas a los principios dogmáticos a que pertenece el exegeta. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Mientras vivimos en la espera del día en que conoceremos como somos conocidos, todo ordenamiento teológico ha de ser constantemente revisado a la luz de la palabra, o sea, constantemente tenemos que estar leyendo la escritura, constantemente analizando por ser los principios de fe de la iglesia. Pero la palabra, la teología, todo va siempre al servicio de la escritura. No es la escritura la que debe interpretarse con una formulación teológica determinada. Al contrario, es la teología la que debe someterse en todo momento al resultado de una escrupulosa exégesis de las escrituras. Entonces, la interpretación de la escritura implica la teología, y no la teología implica la interpretación de la escritura. Me explico. Existe la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, cuando un testigo de Jehová interpreta un pasaje, no puede contradecir los principios de su iglesia. A eso se refiere, ¿ves? Entonces, cuando dice acá, la interpretación de la escritura define la teología y no la teología define la interpretación, es que por ser un testigo de Jehová nunca puede definir algo contrario a lo que le enseñan en su iglesia, porque en ese caso estamos hablando de una interpretación dogmática que es donde el principio de fe de ellos es mayor que la interpretación que nosotros podamos encontrar en un versículo. Entonces, y eso no solamente con ellos, no solo Jesús, los adventistas, los reformados, los católicos, los pentecostales, todos nosotros tenemos ese problema porque muchos de nosotros también no aceptamos ciertas interpretaciones de la escritura porque como que contradice lo que creemos. Entonces, este método dogmático es problemático por eso, porque la gente cuando está leyendo un pasaje bíblico, cuando está tratando de interpretar un pasaje bíblico, se somete a la teología ya definida de su iglesia y no se somete a la interpretación de la escritura. Aquí un notorio importante exponente de este tipo de interpretación es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la iglesia más grande, es la que tiene más años de tradición, es la que tiene más escuela en la tradición. Y mire lo que pasó con él, para que usted vea, y esto no solamente pasa en la Iglesia Católica, pasa en todos lados. En el Concilio Vaticano II se estipuló: se debe tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña a la Santa Madre Iglesia, a la que le toca juzgar el verdadero sentido y de la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que a ninguno le es permitido interpretarla contra ese sentido o contra el unánime consentimiento de los padres. En otras palabras, ellos cuando leen un pasaje bíblico, cuando interpretan un pasaje bíblico, no pueden contradecir lo que la Santa Madre Iglesia enseña. ¿Qué es lo que le pasó a Lutero? Lutero, cuando empieza a interpretar los pasajes y lo empieza a interpretar en forma libre, entró en conflicto con la iglesia a la que él pertenecía. ¿Por qué? Porque se salió del método dogmático que tenían obligadamente que utilizar y se salió de un sistema libre. Esta forma de entender la Biblia no es un método de interpretarla, sino una prohibición de que toda interpretación individual impone la obligación de dejar su interpretación a los oficiales de la iglesia. En otra palabra, este método consiste en aceptar lo que la iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina. Por ejemplo, el bautismo. Hay iglesias que va a usar el bautismo por inmersión y otros por aspersión. Y cuando ellos interpretan un pasaje
leen un pasaje para enseñar un pasaje, no pueden contradecir lo que enseñan. Un bautista, un anabaptista, nunca va a enseñar el bautismo por aspersión, porque ellos creen en el de inmersión. Hay iglesias que creen, son post-tribulacionistas, otros son anti-tribulacionistas en el Apocalipsis, y otros son medio tribulacionistas. Y cuando interpretan cualquier pasaje, cuando predican cualquier pasaje, no pueden contradecir esa enseñanza que ellos tienen. Y eso nos pasa a todos, o sea, no solamente a la Iglesia Católica, no solamente a ciertas iglesias, sino que todas las iglesias siempre tenemos ese sesgo de no dejarnos llevar por lo que nosotros como iglesia creemos. Entonces, es lo que estaba conversando, la mayoría de los creyentes evangélicos comúnmente interpretan ciertos pasajes bíblicos de acuerdo con la enseñanza de sus propias iglesias. ¿Por qué? Porque se las enseñaron y son las enseñanzas oficiales, o porque son las más aceptadas. Pero de esta manera pueden llegar a ser fanáticos porque quieren interpretar sin saber ni aplicar las reglas de la hermenéutica. O sea, nosotros vamos a aprender luego que hay un método que es el método gramático histórico, que es el que debe usarse, y vamos a ver que muchas veces llegamos a contradicciones con algunas cosas que siempre hemos aprendido, siempre se nos han enseñado. Y no tenemos que tener temor cuando nos enfrentemos a eso, porque la teología nuestra, la doctrina, no se debe supeditar al dogma o a la creencia de la iglesia. Entonces el método racional, todo con razonamiento. Nada se interpreta si no está con el razonamiento humano. Todo lo sobrenatural de la Biblia tiene una explicación científica o natural. El alegórico místico, que fue el segundo que vimos, ¿qué es lo que dice? Mira, todos estos hechos extraordinarios que están en la Biblia, la verdad no es que haya sido así. Están escritos en esa forma como una alegoría para entregar una enseñanza. No es que Daniel haya estado en un foso con leones de verdad. Lo que pasa es que las malas costumbres, las malas influencias, las malas compañías, las malas formas de vivir de Babilonia eran como leones que trataban de sacarlo del mal camino a Daniel, y como nunca lo lograron sacar, él venció a los leones y salió ileso. ¿Se fija? Entonces siempre buscando una explicación alegórica a la palabra del Señor. Y luego están los dogmáticos. El dogmático es una persona que interpreta la Biblia, pero ¿cómo la interpreta? Basada en lo que le han enseñado antes, basado en lo que cree su iglesia, basado en los dogmas de su iglesia, en las creencias de su iglesia, y le da más importancia al dogma de la iglesia a la escudriñación directa de la Escritura que ellos están haciendo. Y vamos al último método que vamos a ver hoy día, y con esto terminamos la clase, es el método gramático histórico. Aquí, como su nombre lo indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. En otras palabras, mire, aquí se trata de tomar un pasaje, leerlo y ver qué nos dice en sus palabras, tal como está escrito, en su sentido llano, en lo que dicen sus palabras, y considerando sí el contexto histórico en que fueron escritas. Se trata de interpretar lo que dicen las palabras, simplemente. Entonces, interpretar el contexto histórico, considerando lo que pasó, cuando se fue escrito, qué es lo que estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, es decir, aquí me lo que dejen claro el tiro, no son alegorías, no son fábulas, no son leyendas, no son mitos, no son tradiciones, no son engaños. A menos que la escritura, porque hay una alegoría muy famosa que es la alegoría de Sara y Agar. Pero es una alegoría que la misma escritura dice, mire, aquí viene una alegoría. En la Biblia también hay fábulas, pero indica la Biblia que es una fábula. Pero cuando la Biblia no indique que es una alegoría, no indique que es una fábula, estamos frente a una historia fidedigna. O sea, el método gramático histórico parte de que la Biblia cuenta fidedigna. Cuando dice que el muro Jericó cayó después, así lo dice.
¿Dice que dieron 7 vueltas? Sí, señor. Así, entonces, así fue. Dieron 7 vueltas. Y el último día gritaron y cayó. Así fue, y lo creemos. Ese es el método gramático histórico. No son fábulas, no son mitos, repito nada más, es simplemente la historia fidedigna. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario. Esta frase parece compleja, pero bien fácil. Mira, la interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario. ¿Qué es lo que es exégesis? La extracción de la verdad de un texto. Esto puede ser la Biblia o un libro de castellano. Pero en el caso de nosotros que estamos estudiando la Biblia es, ¿cómo vamos a estudiar esto? La interpretación se efectúa con las reglas gramaticales comunes. Ya vamos a ver cuáles son las reglas que se usan acá. Pero mire, aquí le va a ir muy bien a quienes, a los que saben lo que es un sustantivo, un verbo, un adverbio, lo que es un adjetivo, porque esos conceptos nosotros normalmente no los manejamos. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, con la D'Angela, mi cuñada, quisimos hacer un curso sobre estas cosas, sobre la gramática básica para poder entender mejor. ¿Sabe cuántos se interesaron en ir a ese curso? 0. Y mi afán de aprendizaje no era tan alto como para ir solo. Entonces, usted entenderá que estas cosas nos faltan a nosotros porque nosotros no, si yo sé leer, porque salen, sí, yo sé leer, pues mire, voy a leer aquí está la primera línea. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas gramaticales. Sí, pero ¿entendió lo que leyó? No sabe leer. ¿Ya? Mire, yo voy a pasar después de esto al sentido de las palabras. La próxima clase empezamos con las palabras individuales. Pero si usted es un buen alumno, y como creo que es, va a mirar el libro que le mandamos a usted de las claves de la interpretación bíblica, va a decir, uy, el pastor se saltó un capítulo, se saltó un capítulo, el pastor se cayó, el pastor, no, no me caí. Se trata de ese capítulo, ¿sabe lo que sea? Siempre lea con cuidado. Yo dije, oiga, si les paso ese capítulo me pega, porque estoy todo el tiempo cachimbeándole que lean con cuidado. Entonces, pero usted como es buen alumno va a decir, ¿y por qué el pastor no quiso? Y usted lo lee solito en su casa. Entonces, usted cuando lo lea se va a dar cuenta que realmente nos cuesta, no, le va a costar mucho leer. Usted se asustar, hasta se puede asustar un poquito y decir, pero esta cuestión es complicada. ¿Por qué? Porque no tenemos ciertas bases nosotros. ¿Ah? Pero nosotros nos vamos a partir, ya vamos a ver de lo que vamos a decir la próxima semana, pero por ahora, ¿qué es lo que le estoy pidiendo a usted? La interpretación se efectúa de acuerdo a las reglas gramaticales comunes y corrientes, en el marco de la situación del autor y los lectores en su tiempo. Acuérdense lo que hemos dicho, no es lo mismo escribir cuando están cayéndose los muros de Jerusalén y el pueblo está corriendo y arrancando de los babilonios que lo están llevando a cautivo, que escribir, no sé, por el tiempo de David, cuando estaban florecientes, cuando ganaban todas las guerras, cuando le iba bien, o en el tiempo de los primeros años de Salomón, cuando era el reino más próspero del área. En todo el sector de la Mesopotamia, del sector de Canaán, era el reino más próspero, el de Israel. Los reyes de otros lugares iban a ver la grandeza de Salomón. Ahí usted escribe y tiene una forma de escribir y una forma de interpretar. Los lectores leían tranquilos, debajo de la sombra de un árbol. No es lo mismo escribir ahí que escribir de ellos años después, cuando el pueblo está siendo llevado prisionero a Babilonia. No es lo mismo escribir dentro de Babilonia cuando son esclavos. No es lo mismo escribir después que volvieron con Nehemías y Esdras. Entonces, es una interpretación entonces usando simples reglas gramaticales y considerando el contexto histórico. Si el autor estaba preso, si estaba cautivo, si estaba enfermo, si estaba exiliado, si estaba recién liberado del exilio. Lo mismo los lectores de su tiempo. Entonces nosotros tenemos que cuando interpretamos pasajes decir, pero es que ahí estaban en guerra, es que ahí estaban volviendo del exilio. Por ser usted dice, mira, hay esto cortito no, para que se dé cuenta de la idea que quiero plantear. Nehemías
habían gente de los que volvieron de Babilonia que encontraron encalladas algunas niñas de Canaán y se casaron con las cananitas. Y estaban todos ahí contentos, tenían hasta cabros chicos con ella allá. Y de repente Nehemías los reúne a todos y dice, ¿ustedes cómo se le ocurre casarse con una cananita? Y les cortó la barba y dijo, ustedes mañana mismo las mandan a cambiar de la casa y la echan de la casa porque nosotros no nos juntamos con cananitas. Uno dice, oye, pero ¿cómo tan salvaje? ¿Cómo aceptaron a esa gente? ¿Cómo le dijeron que sí? Pero cuando vamos al contexto histórico, ellos vienen volviendo de Babilonia, donde habían sido deportados durante 70 años por haber hecho exactamente lo mismo. Haberse contaminado con otros pueblos, haberse olvidado de la ley de Dios. Entonces, a la que recién vienen llegando, ya como 3, 4 años, y empiezan con la misma, Nehemías dice, no, señor, aquí no pasa eso, los mandan a cambiar a esa mujer. Entonces, ahí uno entiende por qué fue tan severo el Nehemías, y por qué el pueblo dijo, bueno, en realidad tenés razón, y echaron a la mujer con los cabros chicos. En otro tiempo a lo mejor no habría sido necesario, no le habrían hecho caso. Pero ahora que venían recién volviendo de la deportación babilónica, recién sufriendo lo mismo, y dice, otra vez con la misma, ¿no? Pues, ¿me entiende? Entonces, por eso es importante cuando interpretamos un pasaje, tener en cuenta el contexto histórico, tanto del que escribe como de los que están recibiendo la lectura en su tiempo. Entonces, es tarea del intérprete, es tarea suya, mi hermano, es tarea suya, mi hermana, cuando te lee un pasaje bíblico, después que estudiamos esta herramienta, tratar de determinar con la mayor precisión posible, ¿qué cosa? Lo que el escritor bíblico quiso realmente decir. No lo que está escrito, sino lo que realmente quiso decir. ¿Qué está escrito en Nehemías? Me echan a las mujeres, me echan los cabros chicos y ustedes las mandan a cambiar. Pero no les dijo eso, les dijo, oye, por esto mismo estamos volviendo a la esclavitud, por esto mismo estamos 70 años esclavos, de 70 años ya en Babilonia, y van a empezar con la misma. ¿Sería que es distinto lo que quiso decir con lo que dijo? Esa es la pega del geógrafo o del hombre que va, perdón, la pega suya como exageta, es ¿qué quiso decir el escritor bíblico? ¿Por qué lo dijo así? ¿Me entiende la sutileza? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, no es sentarnos y leer porque el pastor dijo que había que leer un versículo diario o porque en la otra iglesia decían que había que leer un capítulo. No, 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 no. Se trata de sentarte a leer la escritura y a meditarla. Mire, uno tiene que leer un par de versículos y después cerrar los ojos y quedarse ahí pensando, dándole vuelta para allá, para acá, para allá, para acá, para el otro lado, y luego volverlos a leer, y a la noche los vuelve a leer, y al otro día de la mañana los vuelve a leer, y le da otra vuelta, y le da otra vuelta, y le da otra vuelta, tratando de entender qué quiso decir realmente el escritor bíblico. Porque lo que está escrito ahí se puede malinterpretar. Repito el caso de Nehemías. Echen a las mujeres, echen a los niños, es un salvajismo. Pero en el contexto histórico en que se lo dice, en el momento histórico en que se lo dice, es totalmente entendible. El exageta debe lograr establecer qué pensó y qué escribió el escritor bíblico. Algunos leen lo que escribió y tergiversan lo que realmente pensó. Así que nosotros de esa forma ensuciamos la interpretación. Por eso tenemos que leer y tratar de descubrir qué pensó ese hombre cuando escribió para poder hacer una interpretación que no esté ensuciada con nuestro razonamiento. El método gramático histórico tuvo su antecedente en la Escuela de Interpretación de Antioquía. Ahí está un poquito de historia para que usted tenga. Pero fue revitalizado por Lutero y Calvino. ¿Por qué? Acuérdese usted que nosotros hablamos alguna vez, en algún momento en una clase, de los 3 pilares de la Reforma. ¿Cuáles eran los 3 pilares de la Reforma? Justificación por la fe. Segundo pilar de la Reforma, el sacerdocio universal. Y el tercer pilar, la autoridad de la Biblia. Y la autoridad de la Biblia derivada en el libre examen de la Escritura. Por tanto, Lutero como Calvino insistieron
es la función del intérprete en exponer el texto en su sentido literal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Que cuando uno hace una interpretación de acuerdo a este método gramático crítico, histórico, perdón, gramático histórico, usted lee y lo que usted entiende de acuerdo a la gramática es, le coloca usted el aditivo del contexto histórico y eso es lo que dice la escritura. ¿Mm? Lutero dijo, solo el sentido simple, propio, original, el sentido en que está escrito hace buenos teólogos. ¿Se fija? No hay racionalismo, no hay alegoría, no hay misticismo, no hay fábula, no hay historia, no hay dogma. Simplemente el sentido simple, propio, original. El Espíritu Santo, dice él, es el escritor y orador más sencillo que hay en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden más que tener un sentido simple y singular, el sentido literal de lo escrito o hablado. Qué bonito lo que dice Lutero. Lo que nos está diciendo, oiga, lea la Biblia, el Espíritu Santo es un escritor y orador muy sencillo, por tanto, no deben tener más que un sentido simple y singular en la interpretación de ellos. El otro gran pensador y reformador fue Calvino. Calvino, acuérdense que estaba en Suiza, Lutero en Alemania. Por su parte, Calvino dice, el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. Hay predicadores que se enredan cuando predican y empiezan a buscarle por aquí y por allá palabras intrincadas, explicaciones raras, los pasajes, así como para lucirse. Y el Calvino decía, oye, no, el significado de la escritura es el significado obvio y natural. La primera labor de un intérprete es permitir que al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. Lo que hemos estado hablando. Él decía, mire, ¿qué es lo que tiene que hacer un intérprete? Dejar que el autor diga lo que dice, es decir, buscar lo que el escritor pensaba acerca de un tema, lo que quería decir el tema, no solamente lo escrito. Y nosotros, y no, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. El estudiante bíblico, como el caso de lo que nosotros queremos hacer, el estudiante de la escritura, debe entonces permitir que el autor nos diga lo que él quería decir. El estudio gramático crítico que vamos a aplicar nosotros y que vamos a empezar a estudiar la próxima semana, entonces incluye su análisis lingüístico, las palabras, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, el lenguaje figurado, etc. Todo lo que es un análisis lingüístico. Y el examen de su fondo histórico. A mí me interesa mucho, hermano, mucho, que ustedes tengan en cuenta esto del fondo histórico. Todos los pasajes cambia su sentido, cambia su interpretación cuando aplicamos el fondo histórico. Repito una vez más el ejemplo de Nehemías que puse. Expulsen a sus mujeres, expulsen a sus niños, es salvajismo. Pero en el momento que lo dice, en el momento histórico lo dice, en el contexto histórico que estaba viviendo Israel, era totalmente entendible el enojo de Nehemías. Por eso cuando usted lee un pasaje de aquí en adelante, va a tener que hacer un análisis lingüístico, palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado, etc. Y el contexto histórico. Hay libros que nos van a ayudar. La próxima semana le voy a indicar algunos libros. Yo le agradezco a Esteban su aporte que hizo con esto del Halley, que se los mandó a todos ustedes. Pero de aquí en adelante, Esteban, usted dile dónde comprar los libros, porque no es justo que anden pirateando ese montón de estudiantes que están al lado suyo. Todos compren libritos así, como te dijo que no era muy caro, que lo compren, porque vamos a hablar de varios libros de la próxima semana, les voy a mostrar algunos libros que tengo yo en hojas, sí, porque yo uso libro en hoja,
pero son muy prácticos también tenerlo en internet. Entonces yo les voy a pedir de que, hermanos, cuando cuando no hay más que copiar alguno o piratear uno porque no hay forma de encontrarlo, está bien. O si es muy caro, está bien. Pero si son de un costo más o menos poco significativo, compre sus propios libros porque hay gente que vive de esto, mamá. Hay gente que vive, escribe el libro. Escribir ese manual que usted escribió, el que tiene usted de Jale, es un trabajo de años. Es un trabajo de años. Yo la próxima semana les voy a mostrar la concordancia de Strong. Esa concordancia escribió en más de 30 años, se demoran en escribirla. Hoy día en el computador usted se ríe porque busca una palabra y sale al tiro. Pero esta cuando buscan, pues la palabra amor en toda la Biblia, eran como, se cuenta la historia que Strong tenía más de 50 personas buscando una palabra porque la tienen que buscar en toda la Biblia, en papel. Hoy Dios te pone amor, le aparece en la Biblia, todas las veces que aparece amor en la Biblia, porque el computador lo buscó, pero antes no habían computadores, se buscaban a mano. Es un tremendo trabajo que hay ahí. Bueno, nosotros pasaremos a estudiar la parte de esto empieza la próxima semana. El significado de la palabra individual, el contexto, el pasaje paralelo, el mensaje de la Biblia entera y la circunstancia histórica. Con esto terminamos el curso, cuando terminamos ese último, la circunstancia histórica. Y ahí vamos a poder hacer un análisis exegético a un pasaje. Pero por ahora, nosotros vamos a decir, mira, hay varios métodos, pero nosotros vamos a quedar con el método que usaron los reformistas, los reformadores de la iglesia, Lutero, Calvino, y que hoy día se usa mucho. Y nosotros lo usamos instintivamente, o sea, las iglesias pentecostales usan este sistema como nosotros. Nunca nos dijeron que se llamaba gramático histórico, pero ese es. ¿Cuál es? Interpretar simple y llanamente la escritura aplicando la gramática común y corriente y aplicando algunos principios que lo hacemos, lo usamos nosotros, pero que ahora los vamos a ordenar en nuestra. Hoy día no les voy a dar tarea. ¿Y por qué no les voy a dar tarea? Porque quiero descansar esta semana de las rayas que me hacen pasar con sus tareas ustedes. No, es broma. Lo que pasa es que quiero que lean el capítulo de leer bien. Léalo en el libro que le mandamos, se llama Clave de la Interpretación Bíblica. El capítulo que dice leer con cuidado. Es muy interesante. No, miren, no se asusten ni se enreden, porque de repente, por si mire, le comentaba a Libón estos días de que un libro yo leo varios libros para poder preparar la clase, no solamente ese clave de interpretación bíblica. Decía, cualquier exegeta debe dominar el hebreo, el griego y el arameo, de tal forma que si no lo hace, no puede interpretar la Biblia. Eso es mucho para nosotros. Si nosotros sabemos que existe una cosa que se llama hebreo, algo que se llama griego y algo, creo que escuché arameo, alguna vez pensé que era comida, pero no era un idioma. Más que eso no sabemos. No importa, pues no tenemos que saber más que eso. Lo que nosotros vamos a tratar ahora de hacer es cómo podemos aprender de esta gente que sabe mucho, mucho, mucho más que nosotros. Como dijimos unos días atrás, estamos jugando en una cancha donde los arcos son un par de piedras. La pelota, no sé si alcanza pelota plástica o es de esta cuestión de lana, de media, con que jugamos antes, pero no somos profesionales, ni siquiera amateurs, ni siquiera estamos en un estadio. Pero queremos aprender y eso es lo que nos tiene reunidos. Esa es la clase de hoy día, vamos a ver la asistencia. Okay. También decir que faltaron varias tareas hoy día. Hoy día tuvimos un rendimiento de un 76% en tareas. La semana pasada también fue un 76%, antes era el 92%, quiere decir que se han ido poniendo flojos. Pero no se ríen, no fue chiste. Entonces, hagan las tareas. Mire,
Yo sé que cuesta las tareas a veces hacerlas, solo no hay tiempo, y más encima Yo pensé, estoy trabajando, ¿ah? yo estoy trabajando todos los días, la Maca también. Tratamos de hacer algo. Hermano Eduardo, mire, Ah, yo cuando estudié ingeniería en prevención de riesgo, todos los que trabajaban, todos los que estudiamos, todos trabajábamos. Yo entraba a trabajar a las 7:30 de la mañana, salía a las 6:30, a las 7:30 entraba a estudiar. Aparte de eso, tenía a cargo la clase Punta Arenas. Pero no importa. Entonces yo tenía dos compañeros que eran de la Fuerza Aérea. Uno era teniente y el otro era capitán. Y nos mandaron a hacer trabajo en pareja. Y ellos lo pusieron pareja los dos. Y tenía que hacer la tarea del teniente. Y el día que llegamos a clase, el teniente nos llevó a la tarea. Y dijo, mi capitán, porque era milico, entonces, sabe que esos son medio mal de la cabeza. Entonces le dice, mi capitán le dijo, ¿sabes qué? No hice la tarea, no tuve tiempo de hacerla, mi capitán. Y delante de todos nosotros, y el capitán le dice, disculpe, teniente, ¿durmió anoche? Sí, mi capitán, entonces tuvo tiempo. Oiga, que me gustó a mí, po. ¿Usted durmió anoche? No reclame nada, haga la tarea. Ya, digamos. Vamos a hacer la en asistencia. la noche, Richard Alcaíno. Jefe, ¿Ah? Está yo el Alcaíno. le mandé las tareas por otro medio. ¿Está bien o tengo que usar solamente el WhatsApp? El Andrés Campo. El mismo. Mire, El usted, mismo ¿por dónde la mandó el Andrés Campo? por su email. La echó un buzón. Eso es lo mejor. Lo mejor es por Maduro. email. Pero esta nota ahí, pues no se preocupe. de Chile. Le eché un buzón. Dice. La mando por Chile Express. Ya. Son pesados. Está Póngale 0 pesos. el Alcaíno está o no? Sí, sí, estaba. Estaba. Puso dedito. Ya. Espere, no se José Bastía. Presente. El hermano Luis. Luis Sí, Campo. presente. Sí. Ah, este loco. Ya. Isabel Campo. Aquí presente. Eduardo Campos está arreglando recién ahí. Andrés Campo lo mandó por Chile Express. Presente. Hermano Fernando. Presente. El Esteban. Acá. Está aquí. Hermano Héctor. Presente. Sí, se escucha de ahí. María Jofré. Presente. Patricia. Sí. Dijo María Andrea. Mónica. Sí, presente. Ivonne, la hermana Julia también está. La Gemita también está. Presente. La Yamili. Sí, está. O sea, estaba. Ya. Alejandra Ross. También estaba. Cristian Sandoval. Estaba la Jani. Sí, sí, estaba. Sí, la Jani está. Cristian no lo vi. La hermana Ingrid. Presente. La Soledad Vega. Presente. La Macarena Vergara. La hermana Pilar. Presente. La hermana Rosita. Presente. Ya, ahí estaríamos. Ya, chao. Sí. Ya. Consultas, dudas, preguntas. ¿Quieren ver al Tata? Entonces, no hay tarea, pero les pido que por favor lean el capítulo concerniente a leer bien. Ya. Me voy. Se me terminó la batería. Buenas noches.